ya se terminó para los hijos de Dios. Pueden venir y sentarse aquí enfrente. Vamos a orar mientras ustedes están pasando. Quiero orar un poquito para tener este tiempo, como desde un principio, en las manos de Dios. ¿Amén? Padre, en el nombre de Jesús, pido, Señor, en este momento que tú, Señor, fluyas en cada uno de nosotros que estamos aquí a través de tu Santo Espíritu, Señor, que nos llenes en esta mañana de una manera sobrenatural y podamos gozarnos realmente en tu presencia, Señor. Que desde nuestro corazón el gozo esté, Señor, como un río de agua viva, como dice tu palabra, Señor. Que así sea, Señor, en este tiempo, que tú estés obrando dentro de nosotros, Señor. Afuera, pues si no se nota, no le hace, Señor, pero que dentro esté tu presencia fuerte, Señor, en nuestras vidas y que podamos compartir tu amor, Señor, en este momento a través de la palabra. Gracias, Señor, por tu gracia, porque eso nos enseña que tu palabra va a estarse derramando sobre la vida de los pueblos. En el nombre de Jesús también cerramos la puerta a toda influencia del enemigo. Lo dejamos fuera de este lugar, fuera de nuestra vida y fuera de nuestros pueblos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca de Marcos capítulo 11, versos 12 y 14. Ahí realmente podríamos estar hablando de lo que es fe y oración. Pero yo quiero tratarlo de una manera diferente el día de hoy, porque tiene mucho contenido. Si por ejemplo empezamos en el versículo 12, habla acerca de una higuera que está por ahí cerca de un camino. Pero luego más enseguida nos habla acerca de cuando Jesús purificó el templo. Y concluye esta historia cuando ya los discípulos pasan otro día por aquel lugar donde está la higuera y ven que se había secado de raíz. Entonces hay mucho contenido, pero yo quiero enfocarme en el versículo 12 al versículo 14 y voy a manejar algunas escrituras, pero nuestro enfoque es ahí. Entonces lo voy a referir en 3 puntos. Número 1, la necesidad del hombre, la necesidad de la iglesia y también Jesús, nuestra satisfacción. ¿Ok? Son 3 puntos interesantes. No sé si ustedes saben o conocen algo o han escuchado al menos acerca del golf. ¿Han oído acerca del golf? ¿Todos han oído acerca del golf? ¿Sí? Si me dicen que sí, voy a creer que están escuchando. ¿Han escuchado algo de golf? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, en el golf hay un campo muy grande, ¿verdad? Donde se pueden jugar los jugadores de golf. Entonces, imagínense que un niño agarra un palo con los que arrojan la pelota de golf, la toma y no le dan de la manera correcta. Vamos a suponer que se desvíe 15 grados. La lanzó y se desvió, vamos a suponer, aquí está la meta, se desvió 15 grados, para que así, ¿verdad? Más o menos. Está desviado 15 grados. Pero a medida que este joven crece, se hace un adulto y vuelve a tirar esa pelota, agarra el palo y tira otra vez con la misma desviación. Ahora tiene más fuerza, ahora la pelota va a ir más lejos. ¿En dónde podría caer esa pelota si lo hace con la misma desviación? Si creció, se hizo más fuerte, la va a lanzar más fuerte. Tal vez un niño la lanza 50 metros. Pero un hombre la puede lanzar, no recuerdo bien, pero tal vez unos 400 metros. Una pelota. Entonces esa pelota muy posiblemente la va a lanzar fuera del campo, ¿verdad? Por una pequeña desviación. Entonces, el día de hoy,
Jesús nos enseña algo interesante. Dice la Escritura, en Marcos 11, 12 y 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Está hablando de Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, esto también es muy interesante. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella no halló nada. ¿Por qué es interesante? Porque las higueras en Israel, su fruto lo dan antes de que tengan hojas. En su primera floración alrededor del mes de junio. Entonces, echan el primer fruto sin que haya hojas, echan el primer fruto. Las higueras no pueden echar hojas, por ejemplo, con los ciruelos. ¿Se fijan aquí? Hay ciruelas antes de que haya hojas. Entonces la higuera también echa fruto, pero también cuando hay hojas es un símbolo de que indudablemente va a haber fruto. Entonces Jesús fue porque él sabía, de acuerdo a la norma, que iba a haber fruto ahí en esa higuera. Pero ¿qué pasó? Llegó Jesús y encontró fruto. ¿No encontró? Entonces Jesús soltó una palabra. Llegó a ella y no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. ¿Sí? Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Ahí quedamos en ese versículo, porque ya después hay una historia en Mateo que nos habla también acerca de esa higuera, pero dice que la higuera se secó enseguida. ¿Sí? Aquí habla de un proceso. Entonces aquí vemos la necesidad del hombre. La necesidad del hombre es la siguiente, porque aún como creyentes, aún como hijos de Dios, algunas veces experimentamos hambre, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han tenido hambre? Casi todos, ¿verdad? Todos hemos experimentado hambre. No sé por qué se escuchó más, tal vez porque hablé más fuerte. Pero bueno, sí, en muchas ocasiones nosotros tenemos hambre. Y la palabra hambre se puede usar en lo que es alimento, pero también en lo espiritual, o sea, en lo físico y en lo espiritual. Entonces, algunas veces nosotros como hijos de Dios también tenemos hambre. Pero Jesús parece que aquí, como yo lo voy a referir, está hablando acerca de una hambre espiritual. Y ahorita en este tiempo es el tiempo en el que hay una necesidad tan grande acerca de lo que es lo espiritual. No sé ustedes en su experiencia como hijos de Dios, si han experimentado hambre alguna vez, hambre espiritual. Algunas veces lo he hecho. Algunas veces digo: Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está pasando en el mundo? Algunas veces digo: tal vez no estamos haciendo lo suficiente y nos está faltando algo. El ser humano está experimentando una hambre tremenda de la palabra de Dios. El hombre en la actualidad tiene hambre y algunas veces no sabe que tiene hambre. Qué bueno que nosotros podemos darnos cuenta de que realmente estamos hambrientos de la palabra de Dios. Jesús tuvo hambre. Un hombre, Dios, podríamos decir que no era posible,
pero él tuvo hambre. Y eso nos demuestra también el hambre que muchas veces nosotros tenemos el día de hoy. Y viene la palabra de Dios para quitarnos el hambre. Dios nos quita la necesidad a través de su palabra. Llego así a pensar, como les dije hace unos segundos, y luego me doy cuenta de que cuando yo voy a la palabra, cuando yo entiendo quién soy, cuando yo entiendo quién es Dios, cuando yo sé que Dios está en control de mi vida, entonces entiendo y digo, Señor, es cierto, tú eres suficiente en mi vida. Algunas veces algunos no alcanzan a entenderlo, y es factible también, porque ha habido personas, ha habido pastores que han optado por ya sea abandonar el ministerio, y recientemente ha habido algunos que se han suicidado. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta de que Jesús es suficiente en la vida de ellos. Y Jesús es suficiente en nosotros. Hay una gran necesidad el día de hoy. Porque hay quien de repente se ha empezado a desviar 15 grados. A veces de repente nosotros nos involucramos de una manera activa en lo que es el mundo. Ahí estamos 15 grados desviados. Pensamos que no es tan malo, que no es tan dañino, pero a la larga nos vamos a dar cuenta de que sí. Nos vamos a dar cuenta de que algo nos está dañando en nuestra relación y nos estamos desviando del propósito de Dios. Tal vez decimos, pero es que me invitaron, pero es que estaba bueno el pasajón. Pero dentro de lo que es ese ambiente va a haber una desviación de lo que es la palabra de Dios. Y estamos ahí, yéndonos desviados. Y llega tal grado que el futuro de pronto va a llegar la pereza. Vamos a decir, pues, no importa, hoy tal vez no quiero leer, o tal vez no quiero orar, o tal vez no quiero ir a la iglesia. Pero ha habido influencia de un porcentaje de 15 grados en personas de desviación y ahí vamos jalando. Hay lo que está sucediendo el día de hoy. A veces de repente estamos hablando cosas que no debemos de hablar. Estoy hablando con gracia. Pero hay veces que salen las palabras del creyente, salen maldiciones del creyente y aparentemente ni se nota. No se nota tanto, pero están causando un efecto en nosotros. A veces de pronto el toque de un hombre o una mujer inadecuado, que no parece tan malo, pero si es inadecuado, se dan esas cosas. Y empezamos esa desviación de Dios. Jesús, un hombre divino, que no fue tentado de esa manera, pero sí nos enseña que nosotros somos personas que de repente tenemos hambre, tenemos necesidad de Dios. Así fue como nos refiere el día de hoy, porque es lo que sucede. El mundo en general, ustedes saben que está necesitado, tiene hambre espiritual. Y algunas veces están ahí, por ejemplo, hay algunos que realmente quieren lo que Jesús ofrece, quieren la palabra.
Lo desean, pero no les llega. Dice Lucas 4, 25, 28. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. Había mucha necesidad en ese lugar. Había mucha hambre en ese sitio. Entonces Elías fue enviado, sino, dice la palabra, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Había muchos que necesitaban, pero Jesús fue a una viuda en Sarepta. También dice que muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, porque había ahí muchos que en alguna manera también nos estaban cerca de los fariseos. Pero vemos aquí cómo había muchos necesitados, pero tanto el profeta como la palabra de Dios estaban llegando a algunas personas, pero no a todos. Pero hoy es el tiempo de la dispensación. Ahorita la palabra de Dios, les aseguro que como se está hablando ahorita en este momento aquí, en México, por ejemplo, en Puebla, está Ernesto. En Las Varas está Rubén. Pero hay muchas iglesias que ahorita están predicando la palabra. Hay muchos lugares en las redes sociales que en este momento alguien está predicando la palabra. O sea, la palabra de Dios está llegando. Pero la palabra de Dios va a ser adquirida el que realmente la quiera. Había muchas viudas, pero solo fue a uno. Había muchos leprosos, pero solo fue a Naamán. Y no es tanto porque Dios se detenga, y menos el día de hoy, pero es porque algunos van a rechazar la palabra de Dios. Jesús, vemos en los tiempos cuando Jesús hablaba, hubo un tiempo en que les habló tan fuerte, porque había muchos que le estaban siguiendo, multitudes, pero cuando Él les habló fuerte, todos se apartaron de Él. Se apartaron de Jesús. Porque no quisieron, aunque tenían necesidad de la palabra, la rechazaron. Se apartaron de la palabra. Algunos realmente no quieren lo que Jesús les ofrece. No lo quieren. Algunos, como tales, en el pueblo de Israel, echaron a Jesús de sus vidas y fuera de su pueblo, en su propio pueblo, cuando Jesús fue, lo echaron fuera de su vida. Es una palabra interesante porque hoy podemos aprender que no estamos en la condición de echar fuera a Jesús de nuestra vida. Podemos decir, estamos bien, estamos viviendo bien, pero cuando más estamos viviendo bien es cuando puede venir el ataque del enemigo. Les digo, en mis tiempos hubo un tiempo en que me aparté algo de Dios por una razón, dentro de todas, que en ese tiempo estaba el auge de los chiles. No, hombre, me cuajé, tenía llenas mis bolsas. ¿Y saben qué? Yo creo que fue un factor de apartarme algo de Dios. Pero hoy me doy cuenta de que aunque te vaya de lo mejor, nunca te apartes de Dios. Nunca te alejes de Él. Nunca te
de 10, 15 grados. Porque a la larga te vas a quedar fuera del campo. Necesitamos aplicarnos en lo que es la palabra de Dios. Algunos no se alimentan, ¿saben por qué? Porque no hay quien les dé. Porque no hay quien les predique. Y algunas veces nos toca. Nos vemos con esa higuera frondosa, pero no tenía frutos, ¿verdad? Nos vemos bien. Nos vemos bien galantes. Pero si no tenemos fruto, no vamos a poder alimentarnos. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Solo un versículo vamos a ver. Pero dice que el hijo pródigo, cuando fue a alimentar a los cerdos, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero ¿saben qué? Nadie les daba nada. Un hombre en necesidad. Y puede ser el día para nosotros, el día de hoy, que necesitamos dar lo que Dios nos da a nosotros. Si Dios te ha dado algo, dale a los demás. Dale gracias lo que Dios te dio de gracia a ti. Entonces puede ser que algunos tengan hambre, pero no lo pueden hacer porque nadie les da. A veces como creyentes pasamos desapercibidos también. Aunque ya en el pueblo nosotros no pasamos desapercibidos. Porque todos saben qué es lo que somos. Hasta nos califican el día de hoy. Saben según ellos cómo somos realmente todos. O al menos cada uno. Saben cómo estudamos, saben cómo mangamos. Tienen una idea. Pero lo que no saben es que sabemos que nosotros estamos seguros de lo que somos. Que somos hijos de Dios. Que somos herederos en Cristo. Que la bendición de Dios está sobre nuestras vidas. Entonces algunas veces así sucede. No hay quien les dé. Quieren oír, pero no hay quien. Otros también no lo hacen porque no tienen una buena motivación. Pero Dios nos da un consejo. Romanos 12, 19 al 20 dice lo siguiente. Si es posible, versículo 18, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Pero algunas veces queremos arreglar las cosas nosotros. Bueno, no me he sentido tentado ya en eso. Porque yo sé que no soy conciencia de nadie. Dice, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Nosotros vamos a arreglar las cosas? Dice que Dios, Él va a pagar a cada uno. Y luego dice, en cambio, fíjense, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Esto es el consejo de Dios. Entonces, tenemos que tener esa motivación de que aún a tu enemigo, aún al que te cae mal, que espero que nadie les caiga mal, porque como creyentes ya no está eso en nosotros. Ya no. Entonces tenemos que tener la motivación correcta, porque Jesús nos enseñó. Y así es como nosotros tenemos que responder a todo lo demás. ¿Sí? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que vas a amontonar ascuas sobre su cabeza. O al menos va a decir, híjole, no está bien, tanto que he procurado que el pastor Horacio me vaya mal, mira. Y viene y me bendice. Y
Pero a lo mejor si algo haces en nuestra contra, estamos queriendo ir a buscar perdón. La Biblia no lo dice. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Dale. Porque hay una necesidad grande el día de hoy y tú lo sabes. El mundo está totalmente desviado y no se va a acomodar. Si están pensando en que pueden ser un factor en eso, no se va a acomodar en lo mínimo. La decadencia, están desviados ahorita, yo digo no 15 grados. Están saliendo del campo. Cuando lanzan la pelota, ya están en el lago o están afuera, por la calle, en el monte, fuera de la cerca. Es como puede estar sucediendo el día de hoy. Entonces, hermanos, la gente, alguien me dijo y lo aprendí, la gente puede morir sin nada, pero no puede morir sin Cristo. Porque ese sí es un problema. Ese sí es un problema. Escuchaba algo hace unos días apenas de un hombre que murió. Lo conocíamos porque pasaron algunas veces por ahí, vendía algodones de dulce. Y este hombre estaba solo. No tenía a nadie. Murió solo. Pero vemos ahí que realmente está la mano de Dios. Yo te aseguro que hubo alguien, o muchas personas, porque sí hubo, que ayudaron para que todo estuviera bien ya en su camino final. ¿Sí? Eso es parte de lo que es la justicia. Nadie entonces puede morir sin Cristo o no debería morir sin Cristo. Hermanos, Jesús es el verdadero pan. Es quien te ofrece el verdadero alimento, el sustento. Y ese alguien sí, es Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, así el que a mí viene nunca pasará hambre. El que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Eso es lo que dice Jesús de nosotros. El que cree en Él nunca más va a tener hambre y nunca más va a volver a tener sed. Jamás va a volver a tener sed. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Bienaventurado el que puede entender esto. Viene del cielo lo nuestro. Y ya saben ustedes que nosotros no somos de aquí, somos pasajeros por este camino. El pan que nosotros necesitamos ha llegado del cielo. Eso nos muestra la necesidad del hombre, pero también la necesidad de la iglesia. Una higuera abundante, pero sin hojas. No sana, no tenía fruto. Es una iglesia cómoda que se ha acomodado, que se ha relajado. Parece que todo va bien, parece que no hay problema. Pero, ¿sabes qué? He aprendido que cuando vemos que no hay problemas, acomódate, algo está pasando. Porque cuando hay problemas, estás ocupado. Y cuando no, te relajas. Ya estoy sano, estoy bien, voy a ir con Dios, estoy sentado ya a la diestra del Padre, no pasa nada. Así es como a veces nosotros llegamos a pensar. Una iglesia puede ser muy próspera, una iglesia puede ser de éxito, pero Dios desea una iglesia sana. Una iglesia con hambre de buscar a Jesús. Una iglesia que diga, ¿sabes qué? No me importa lo que pase, yo quiero seguir. No me importa qué es lo que está sucediendo, yo quiero estar aprendiendo de la palabra. No importa si el hermano va, yo quiero oír a ese lugar. La iglesia sana es la que demuestra una necesidad y va
buscar esa satisfacción en Jesús. Va y se mete con Dios de una manera completa. La iglesia sana es la que está conectada a Jesús. La iglesia es próspera y sana cuando está conectada a Él. Colosenses 2, 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que han recibido a Cristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados y confirmados en Él, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Que estemos enraizados a Jesús, que nuestras raíces estén bien puestas a Él, bien conectadas. De esa manera es como va a haber una iglesia sana, va a haber una iglesia próspera y una iglesia exitosa, que yo creo que sí lo somos. Pero Dios nos está hablando a que tomemos en cuenta su palabra. Dios nos está hablando para que nos pongamos las pilas y no dejemos que el mundo empiece a comernos, porque lo va a hacer si le das permiso, porque todo está en ti. El que tú le concedas permiso de entrar a tu vida, por medio de ir, de decir: voy a ir y voy a divertirme con paz. Voy a meterme en ese lugar, al cabo, ellos toman, pero yo no tomo. Ellos consumen, pero yo no. Cuidado. Porque todo empieza por algo muy pequeño en la vida de las personas, en la vida de la iglesia. Tenemos que estar arraigados, dice Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, el que lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Necesitamos urgentemente estar conectados a Jesús. ¿Por qué? Porque es como una rama de un árbol. Ese árbol está bien verde. Corta la rama de ahí. Córtala y póngala en un lugar. ¿Qué va a pasar con esta rama? ¿Qué va a pasar? Se va a secar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ya no va a estar conectada. Ya no va a estar conectada al tronco. No va a estar conectada al árbol. Si usted se desconecta, si usted dice: me voy a dar un machetacito y le voy a dar para allá,